La avanzada ingeniería y astronomía de algunas civilizaciones prehispánicas no implica rudimentos de conocimiento científico, no, es conocimiento empírico, pero no se resuelve en conocimiento científico en la medida en que no se sistematiza de modo tal que se pueda demostrar. Una observación, las observaciones astronómicas son observaciones, pero a partir de allí no se deriva la ley de la gravitación universal. Son cálculos. Si ves durante muchos años el movimiento de Venus, pues puedes saber más o menos cuándo va a aparecer, cómo va a ser la órbita de Venus, pero no has desentrañado la idea de la gravedad, la idea de la forma de las órbitas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces es un empirismo muy valioso, como el empirismo de Aristóteles, pero que no es todavía científico. La ingeniería es empírica. Si pones las piedras de tal manera, puedes hacer una pirámide grandota. Si pones las piedras en un ángulo más así, pues entonces te empieza a caer y entonces tienes aquella pirámide que iba así y de pronto tuvieron que cerrarla, porque si no se les caía. Entonces, empíricamente vas aprendiendo qué ángulos son los adecuados para hacer pirámides como la de Keops, Kefreno, Micerino. Pero eso no significa que conozcas la resistencia de materiales y puedas calcular que tales piedras de tales características, calizas, areniscas, etcétera, etcétera, resisten tantas y cuantas toneladas encima debido a sus características de tensión, torsión. No. El conocimiento empírico es un principio de la ciencia, un principio hacia la ciencia, pero en sí no es ciencia, ¿no? Si hubieran los mayas derivado de sus observaciones las formas de las órbitas o la teoría de la gravitación, pues sí, pero no pasó.